Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneva. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. No. Ni hablar. Buenas, pero no, ni de broma. Echadle un vistazo si podéis al tráiler que ha salido de la nueva película de Street Fighter. Sobre todo si odiáis a alguien, si queréis cortar con vuestra pareja, simplemente mandadle el enlace a ese tráiler. Yo no sé si estoy viendo una adaptación de Street Fighter o si estoy viendo el Salón Manga de Barcelona. Yo no sé lo que pasa con las adaptaciones de cine, pero eso daría para un tema completamente aparte. ¿Saben qué pasa? Que por desgracia puedo poner muy pocas imágenes porque tienen copyright, y es básicamente imposible hacer un vídeo mostrando absolutamente nada, pero que no me da la gana, de verdad, que tienes una pinta de ser la clásica película que sabes que es mala, pero ves como a placer culpable, simplemente por las risas. Eso sí, siéntate a verla 2 veces, ya te da un jamacuco, pero bueno, de verdad, échale un vistazo, que es que no tiene desperdicio. ¿Sabes lo que sí tiene muy buena pinta? El nuevo videojuego de la saga Metro, particularmente el que vimos ayer en detalle en un directo, Metro 2039, un videojuego que ¿saben ustedes cuándo llegará? Este próximo invierno. Lo hará para Xbox, para PlayStation 5 y también para PC. El videojuego en Xbox tendrá el sistema Play Anywhere, así que os valdría para varias plataformas. Y bueno, la cuestión es que este videojuego, pues cuando se ha fechado para el próximo invierno, por supuesto ha dejado una pequeña duda. ¿Se lanzará a finales de este año? Pues os diría que no, principalmente porque el invierno empieza ya prácticamente acabado el 2026. Bueno, ha acabado prácticamente cualquier año. Llega durante la temporada navideña puramente, así que, y teniendo en cuenta que en esa fecha no se lanzan videojuegos, yo lo doy como título para el mes de febrero, marzo del año que viene. Pero bueno, tiempo al tiempo, por supuesto, porque el videojuego tiene además una pinta muy espectacular. Nos han mostrado pues una imagen cinemática por un lado y por otro pues un pequeño vistazo al juego en movimiento, y entiendo que eso será la parte inicial del título, donde podemos ver ya un par de bestias que nos persiguen y un entorno y un ambiente diseñado de una manera fascinante, sobre todo por lo que es el tema del sonido, siempre muy bien cuidado en esta franquicia, por ver un poco todo ese mundo post-apocalíptico completamente destruido, muchas físicas ambientales como el agua cayendo, la iluminación entrando, vamos, de locos. Y cabe decir que también nos han comentado que el protagonista no será el de siempre, es un protagonista completamente nuevo, pero que parece que hay alguna clase de relación, que por supuesto tendremos que ir descubriendo a lo largo de una aventura que todavía le queda unos meses para pulirse y llegar a nosotros. Pero vamos, que los que sois fans de la saga estáis de enhorabuena porque tiene pinta de ser un poco continuista con la línea que siempre ha gustado de esta franquicia, así que un poco de paciencia. Paciencia también ha tenido el usuario de Xbox y mucha durante los últimos meses, pero están empezando a llegar esos cambios que se vienen demandando desde hace ya una larga temporada. Xbox actualiza su sistema y su interfaz, la videoconsola, a través de una serie de cambios bastante solicitados, como por ejemplo que el Quick Resume, ahora todos los usuarios van a poder elegir en qué videojuego se aplica. En general, este sistema que te permite tener abiertos varios videojuegos tiene la peculiaridad de que se aplica automáticamente. Y claro, hay videojuegos que con este sistema fallan. Hay unas veces que este sistema te expulsa del videojuego por completo, o incluso te puede llegar a corromper alguna clase de partida si se te sale en el momento menos indicado. Y claro, tú ahora no simplemente es que puedas estar terminando el videojuego y sacándolo del Quick Resume, no, sino que tú puedes seleccionar que ese videojuego nunca se ponga con Quick Resume.
Vamos, que no se automatice esa disposición, que no lo tengas que estar quitando de vez en cuando. Luego, aparte de eso, ahora se pueden organizar hasta 10 grupos en la pantalla principal. Por ejemplo, hay mucha gente que lo que hace es establecer un grupo de videojuegos que tiene pendientes, el llamado backlog. Tú puedes poner en la pantalla principal que haya pues un grupo de videojuegos que quieres jugar más adelante para tenerlo ahí, que es una cosa que de hecho os invitaría a que hicierais a muchos, poner esos videojuegos que habéis comprado hace bastante tiempo en ofertas o lo que sea, pero que no termináis de iniciar. Podéis configurar en la pestaña de grupos, dentro de donde puedes ver la biblioteca completa y todo eso, para que eso en sí sea un grupo y organizarlo pues un poco más arriba o más abajo, que lo tengas a mano y que cada vez que termines un videojuego pues lo sacas de ahí. Es como tener una lista de tareas pendientes. También se han mejorado cosas como por ejemplo el historial de juego y alguna que otra movida adicional, pero todavía quedan muchos cambios importantes que llegar, y uno de ellos lo comentamos ahora. Según ha comentado el ingeniero jefe de Xbox, parece ser que la super resolución automática va a llegar pronto al programa Insider. Así pues, obtendríamos muchas mejoras en los videojuegos sin tener que hacer absolutamente nada. Entiendo que esto en algún momento se podrá desactivar porque a veces estas tecnologías pueden provocar fallos de estabilidad y otras cosas, pero la cuestión es que pretenden ampliar un poco las mejoras que pueden ya otorgarse en el mundo de las consolas, aparte de, por supuesto, en su lanzador de PC. Veremos a ver cómo gestionan esto, porque al fin y al cabo estás trabajando sobre un dispositivo que tiene ya pues unos 6 años a sus espaldas prácticamente, y hombre, pues esto siempre será bienvenido. Esta clase de tecnologías que te ayudan a mejorar la experiencia nunca están de más. Recordad que el sistema FSR ya llegó tanto a PlayStation como a Xbox. Aparte, también quieren poner sus propias tecnologías y Microsoft está trabajando en ello, pero de cara sobre todo a la próxima generación de consolas que ya vendrá de base. Pero quien también ha hablado sobre esto es la nueva presidenta de Xbox. Sí, ha comentado lo siguiente en un memorando interno. Cito, escuchad atentamente. Dice así: es evidente que nuestras ambiciones requieren una inversión más profunda en los fundamentos de la plataforma Xbox de la que hemos realizado antes. Hoy operamos con docenas de superficies, modelos de lanzamiento, sin un repositorio de código compartido ni una base de datos común. Como resultado, la calidad y velocidad dependen con demasiada frecuencia de hazañas heroicas en lugar de sistemas. También carecemos de una infraestructura consistente para la experimentación, la atribución y el aprendizaje, lo que hace más difícil saber qué está funcionando y mejorar rápidamente. Del lado del producto, nuestro frontend es un conjunto de experiencias construidas en diferentes momentos donde el descubrimiento, la relevancia y lo social no están de primera clase, y los jugadores tienen que esforzarse para encontrar qué hacer a continuación o con quién jugar. Básicamente, en este lenguaje tan complicado, seguramente para más de uno, lo que viene a decir es que el sistema Xbox es un poco desorganizado. Que por supuesto hay muchas cosas interesantes, hay muy buenas ideas, pero son ideas que han ido poniendo como parche sobre parche. Han ido pues poniendo un poco un mogollón de cosas a lo largo del tiempo que como ideas están muy bien, pero que a nivel de organización han sido pues un poco improvisadas todas, y al final pues te queda una especie de Frankenstein básicamente. Es un sitio donde tienes de todo, pero que a veces la coordinación entre una cosa y otra hace que te pierdas un poco, hace que el usuario tenga una experiencia un tanto más intuitiva en otros sistemas, que lo ponen todo de una manera pues mucho más estructurada, como que todo está focalizado y se nota más parte de un mismo cuerpo. Eso es lo que quieren cambiar, y quieren que el sistema sea más funcional, como está pasando por ejemplo en la aplicación de PC. En resumidas cuentas, señores, creo que mucha gente se ha equivocado con la nueva presidenta de Xbox. Desde el principio se le estaba atribuyendo que no tenía experiencia, que tenía un currículum bastante dudoso, que no daba fiabilidad, sobre todo porque es que no jugaba videojuegos apenas, etcétera, etcétera. A esta gente lo que hay que pedirle es que su trabajo lo hagan bien, independientemente de si les gusta mucho Sonic, o si les gusta mucho Fable, o si les gusta mucho cualquier otro videojuego de compañías rivales. Da exactamente igual, lo que tienen es que hacer bien su trabajo. Y esta señora de momento, en un par de meses, ha entendido
más al usuario de lo que lo hizo la anterior presidenta de Xbox. Vamos a dejarlo claro, la anterior presidenta no solamente era una cuestión de distancia, es que algunos de los puntos más básicos y claves que se venían reclamando no los oían. No simplemente es que no los entendían, es que no querían ni oírlos, y ahora pues parece que sí se quiere escuchar un poco al consumidor y darle pues un espacio que sea cómodo. Xbox ya veremos luego cómo trabaja lo más importante, que es el marketing, saber llegar al público general. Eso pues desde luego es algo que tienen que salvar y es la papeleta más complicada de todas. Pero por lo menos se está trabajando en que el que tenga una plataforma Xbox esté cómodo, que esté a gusto. Están tocando el sistema de logros, están tocando pues otros muchos detalles que se vienen solicitando desde hace años y poco a poco van a convertir una gran experiencia que es ahora en una grandísima o excelente experiencia. Y eso pues viene de parte de esta persona, porque desde que ha entrado los cambios han sido muy significativos. Incido que ya veremos en el largo plazo el resto de cosas, pero de momento el trabajo que está haciendo, chapó. Es un trabajo relativamente enfocado en cosas un tanto menores, pero que al fin y al cabo repercute en la experiencia de usuario, que es algo que se valora muy poco hoy en día. Pero en fin, seguiremos viendo qué es lo que hace, pero de momento yo la verdad que estoy contento con cómo va la comunicación. Pero bueno, vamos a cambiar de tercio y vamos a ir con el peor secreto jamás guardado en la industria del videojuego. Vamos a hablar de Assassin's Creed Black Flag. Estamos hablando del remake, de esa nueva versión. Un videojuego que todo el mundo sabía que existía y que tuvieron que dejar caer, que era completamente cierto la propia compañía, la propia Ubisoft, en redes sociales de una manera un tanto random. Porque es que se viene hablando de este videojuego ya tanto tiempo, se conocen ya tantos detalles que la pregunta que se hace la gente es ¿por qué no lo han mostrado ya? Ya que lo último que se ha filtrado, y esto ya es delito de lesa humanidad, es la fecha de lanzamiento. La fecha de lanzamiento se les ha colado en el Ubisoft Connect. En esa aplicación ha aparecido 9 de julio como fecha de lanzamiento para este videojuego. Incluso se han dado algunos detalles, pero no voy a entrar porque algunos abarcan incluso temas de historia, ¿vale? Que hay algunos cambios, como quien dice. Luego lo que es la estructura del juego sí que parece mucho más densa que el videojuego original. Parece que este Assassin's Creed no va a ser como el original tal cual, pero con mejores gráficos, sino que le van a añadir incluso nuevos sistemas de juego. Se va a poder profundizar mucho en la mecánica de los barcos, etcétera, etcétera. Vamos, que pinta a juego de primera línea de la saga Assassin's Creed. Y lo dicho, la fecha sería el próximo 9 de julio. ¿Y cuándo se anunciaría? Pues a ver, aquí es donde viene el problema que hemos tenido. Al principio del vídeo os he comentado acerca de Metro 2039. Creo que la presentación de este videojuego es lo que ha atrasado este anuncio, porque se supone que este Assassin's Creed se iba a mostrar ayer, el pasado jueves, ¿ok? El tema es que parece, según comenta el medio Insider Gaming, que sería ya la semana que viene, porque al fin y al cabo lo quieren mostrar ya. Si realmente el videojuego va a salir el 9 de julio, no me lo pueden mostrar el 9 de junio. No sé, la verdad que sería pues un poco apretado. Cuanto antes lo hagas mejor, para que se puedan empezar a abrir las reservas, para que puedan mostrar un poco el videojuego. Sí que es cierto que esto ya no funciona como antes. En otra época los videojuegos te lo tenían que anunciar por lo menos un año antes, para ir abriendo boca, para que fueras viendo poco a poco un mogollón de cosas. Pero la industria está funcionando de una manera pues mucho más inmediata. Te metemos el videojuego por los ojos para que reserves y dentro de poco ya lo tengas en casa. Vamos, para que a la gente no le dé tiempo a cancelar su reserva porque le han anunciado un videojuego mejor. Están un poco así las compañías. Y oye, bienvenido sea. De momento julio es un mes que tiene ya varios videojuegos muy importantes y buenos, bastantes diría yo. Va a ser un mes de julio bastante atípico si este videojuego también se lanza ahí, porque generalmente es el mes más flojo del año junto con enero, pero no, va a ser un mes bastante poderoso, todo se ha dicho. Así que vamos a esperar la confirmación oficial, pero los que lo estéis esperando, estos son los datos que tenemos y todo apunta a ser un videojuego muy grande en la franquicia. ¿Quieren ustedes más buenas noticias? Pues vamos al lío, porque si os gusta la saga Mafia, tenemos dos videojuegos por delante. Están ustedes escuchando bien. Después de Mafia The Old Country va a llegar una secuela. Sí,
Esto ya pues lo hemos comentado precisamente porque una de las actrices de voz ya había dejado caer que estaban de vuelta al trabajo y básicamente confirmando que la saga Mafia sigue para adelante, cosa que la verdad me congratula, principalmente porque Mafia The Old Country me pareció un videojuego estupendo dentro de lo suyo. Si sabes a lo que vas, es un auténtico juegazo, muy divertido, bastante intenso, posiblemente con una de las historias y personajes mejor construidos de esta saga, que ya es decir, sobre todo por esas dos primeras entregas que fueron maravillosas. Y bueno, pues veremos a ver por dónde continúan ese legado, porque por supuesto ya vas a tener que buscarte algún personaje diferente, pero bueno, no voy a entrar en detalles por si acaso, simplemente os invito a que lo juguéis. El caso es que aparte de esa secuela, también nos han comentado que vamos a tener un remake de Mafia 2. Ojo, actualmente este videojuego tiene una edición definitiva, pero no se trata de eso, se trata de hacer un remake completo, igual que tuvo su primera parte, posiblemente incluso con bastante más trabajo, posiblemente con un aspecto gráfico mucho más mejorado, el motor gráfico actual posiblemente sea el que acaben utilizando, etcétera, etcétera. Pero vamos, que parece que quieren recuperar la saga por todo lo alto, y la verdad, me sorprende, pero a la vez me gusta, todo se ha dicho, porque yo pensaba que esta saga no iba a vender gran cosa y los números parece que están cuadrando. Ayuda además que sea un videojuego de un presupuesto mediano y que al público tampoco se le intente sacar el dinero poniéndole un precio desorbitado, porque recordad que el precio que tuvo el último Mafia fue bastante asequible para el público general, así que lo dicho, estamos de muy enhorabuena, aunque esto todavía va a tardar en llegar. Para terminar vamos a hablar de Red Dead Redemption. Estamos hablando del primero, que quede claro, porque ya sabéis que este videojuego se actualizó con mejoras para la generación actual de videoconsolas, para todas, y pues próximamente lo que se ha filtrado es que va a tener una edición en formato físico. Una edición en formato físico, eso sí, para PlayStation y para Nintendo Switch. Para Xbox de momento, nada. Entiendo que porque en Xbox el formato físico están ya, eso sí que están cuidados paliativos, pero bueno. La cuestión es que hubo problemas con la 360, ya en su momento lo solucionaron bastante mal, tarde, e incluso algunos usuarios todavía están esperando a esa mejora gratuita de nueva generación que les prometieron. A día de hoy pues ahí quedan, ¿no? Seguid mandando reportes, os lo digo en serio, seguid mandando hasta que os lo actualicen porque es un derecho que tenéis como consumidores. Pero fuera de todo eso hay una pequeña polémica. Y es que la versión física de Nintendo Switch 2, que por cierto, tanto esa como la de PlayStation 5 llegarán el próximo 7 de mayo, está a la vuelta de la esquina. Como decía, la versión física de Nintendo Switch 2 viene con un código en caja. No es el típico cartucho vacío, sino que es directamente un código, con lo cual, una vez lo utilices en una cuenta, se va a quedar en esa cuenta para siempre. Puedes vender la caja, pero no el videojuego, eso no lo va a poder utilizar absolutamente nadie más, ni lo vas a poder prestar ni nada. Aunque bueno, con esta función que tiene ahora Nintendo, del préstamo de los 14 días, sí que se puede arreglar alguna cosa. Por suerte han implementado esa tecnología, pero vamos, lo del cartucho vacío quizá ya no es tanto el problema, esto sí. Parte buena que tenemos en todo esto, que para Nintendo Switch ya existe una edición en formato físico, ¿vale? Con el cartucho me refiero, aunque sea de la primera Nintendo Switch. Ya pues la versión de la segunda con todas las mejoras, eso no tendría. Pero bueno, sobre esto y todo lo demás en la caja de comentarios me podéis dejar vuestras opiniones y por supuesto, disfruten ustedes mucho de los videojuegos. Un saludo.